Ok, buenos días, apreciados estudiantes de la sección 2 y 3 de Necesidades, Valores y Proyectos de Vida. Vamos a dar comienzo hoy a un breve resumen de los objetivos 5, 6, 7 y 8. Motivado pues a la situación que hemos pasado con respecto al Internet y al problema de la luz, hemos tenido que hacer un breve resumen sobre estos 4 objetivos. Espero que esta videollamada o esta reunión que estamos realizando el día de hoy pues nos sirva y nos sea provechoso para entender cada uno de estos objetivos. Ok, vamos a dar inicio entonces al objetivo número 5, el cual nos habla sobre las virtudes del valor verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el valor verdad? La verdad es un valor que se vincula con la honestidad, la cual implica la actitud de mantener un todo en un momento de veracidad con palabras y acciones. La verdad siempre se consideró como un valor ético, pues cada sentido o de repente ante los demás personas o ante un hombre o ante una sociedad o ante uno mismo. Es el pilar básico la cual nos ayuda a orientar la conciencia moral y abarca la confianza en una sociedad donde todos necesitamos para poder vivir en verdad. Esto significa que la honestidad, la buena fe, la sinceridad humana está siempre relacionado con el corazón humano y las actividades personales, sociales, políticas y económicas. Cuando hablamos de los antivalores de la verdad, debemos tomar en cuenta que es lo contrario a la verdad, que es la mentira, el engaño, la hipocresía, que en la sociedad existe en todos sus ámbitos y en cada uno, no solamente en los estratos bajos, sino también se da mucho en los estratos altos. La insistencia, la falsedad, lo que llamamos nosotros la indiferencia, los desinterés, la negligencia, la apatía, la irracionalidad, lo absurdo, el raciocismo, la inmoralidad, la corrupción, el vicio, los escándalos y la indecencia. Esos serían los antivalores al valor verdad. ¿Cuál sería la característica del valor verdad? La verdad está vinculada con los principios éticos que rigen la vida de un hombre en la sociedad, por cuanto refleja el color del cristal como se miren las cosas y los actos personales y profesionales de cada persona, tanto económicos y políticos. Los mismos no pueden estar divorciados con la fe de Dios y el amor al prójimo y la búsqueda de sus beneficios. Gracias a la verdad se vive tranquilo, sin preocupación de lo que se diga y no de lo que se calle, porque se cree fielmente en la realidad de los hechos y en lo que se siente y no lo que se imagina las otras personas de uno. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto tiene cuatro acciones. Una de ellas sería que se debe mantener una concordancia entre el juicio y el objeto. Se debe no aceptar términos medios y tampoco puede ser una existencia objetiva. La verdad es conformidad de un determinado conocimiento con la situación objetiva como se le corresponda, desde una perspectiva tanto filosófica o con la realidad de la verdad. Entonces tenemos que determinar que la verdad hay que tomarla como un hecho relativo y que puede depender de la convicción o la perspectiva de las personas en el cual o que se conviven o se relacionan. Ok, este sería un breve resumen del objetivo número 5. Vamos a pasar ahora al objetivo número 6, en el cual nos habla sobre las virtudes del valor rectitud. Vamos a ver dos definiciones sobre este valor. Este valor lo podemos definir como la rectitud de una cualidad típica de los seres humanos, en la cual las personas la ostentan, es decir, es propio de cada quien y está presente en aquellas personas
que se comportan y se expresan con sinceridad y coherencia, siempre haciendo gala de ellos y además respetando los valores supremos como son la justicia y la verdad. La otra definición que podemos relacionar sobre la parte de rectitud, que la rectitud también es un estilo de vida que tiene cada una de las personas. Muchos lo definen como un rasgo de coherencia dentro de los pensamientos de cada individuo, pero en realidad es la fuerza y disposición de una conciencia sana. Un ejemplo de rectitud, vamos a dar unos 5 ejemplos de rectitud. Respetar siempre la fila para entrar a algún lugar o algún sitio en específico. Devolver el dinero si se recibe de más por parte de un cajero. Apoyar a los demás cuando están en dificultades. Cumplir compromisos que se adquieren. Aceptar un error. Ok, esos serían 5 ejemplos que son importantes con respecto al valor rectitud. Vamos ahora a pasar a ver cuáles son los antivalores de este valor, el del valor rectitud. Existen aproximadamente 10, 10 antivalores que son importantes para desarrollar este valor. De todas maneras, yo le voy a colocar 5, los 5 más importantes en el cual vamos a desarrollar y los vamos a definir. En el caso de los antivalores del valor rectitud podemos ver lo que es la desviación. Tenemos el exceso, tenemos el favoritismo, la arbitrariedad, el abuso, los atropellos, la violencia, la traición. Esos serían los cinco antivalores más importantes. Vamos a definir ahora la desviación. ¿Qué será la desviación dentro de los valores del valor rectitud? Es un hábito que no resulta común en el marco de una comunidad. Estas desviaciones son conductas que no se encuentran en sintonía con las expectativas y las normas de la sociedad. Además, se trata de un hábito o una conducta que no se considera normal dentro de esa comunidad. Cuando hablamos del antivalor exceso, es la parte o el porcentaje que se espera de un límite o una medida y es aquello que trasciende la barrera de lo permitido, lo ordinario o lo reconocido. Esto quiere decir, muchachos, que es cuando hay una persona, se trata de pasar de los límites establecidos por una sociedad. Vamos a ver ahora el favoritismo. El favoritismo es cuando se tiene la preferencia hacia una persona o hacia otra. Por consiguiente, es dejar de lado a terceros y relacionarlos como comúnmente con hábitos donde existen muchas competencias, por ejemplo, en el mundo laboral o en el mundo de la familia. Cuando hablamos de arbitrariedad, se califica de todo aquello que se realiza por capricho o por antojo y no por motivos razonables o específicos de una norma. Cuando vamos a hablar del otro antivalor, que sería el de abuso, que sería la inflexión de algún tipo. Ok, reanudamos con la actividad de la clase. Estábamos viendo exactamente, estábamos explicando sobre el valor o el antivalor del valor rectitud con respecto a lo que llamamos nosotros el abuso. Es la inflexión de algún tipo de daño que puede ser tanto físico como psíquico y que generalmente tiene lugar y razón de poder que las personas que provocan o materializan el abuso tienen sobre ella cualquier ser y se puede producir ya sea por una superioridad material que lo protege y le da fuerza sobre él para que le pueda influenciar sobre otro, o más bien, o es la forma sistemática de amenaza de algo malo que va a ocurrir o va a suceder en un momento determinado. Vamos a hablar sobre el último antivalor que seleccionamos de los 8 antivalores tan importantes que existen. Podemos decir que el atropello se conoce como el acto o el resultado de actuar sin respeto, a realizar una acción de manera
precipitada e irresponsable. Es importante pues que tengamos en cuenta de estos antivalores y de este valor de la virtud, rectitud. ¿Ok? Vamos ahora a pasar al objetivo número 7, en el cual vamos a hablar sobre el valor paz. Vamos a definir qué es el valor paz. El valor paz es la capacidad que tienen los seres humanos de vivir en calma. Esto es importante de verdad, muchachos, de que nosotros como humanos tenemos que vivir en comunidad. Ok, nos volvemos a incorporar. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver el objetivo número 7, que nos habla sobre el virtud del valor paz. Vamos a definir entonces qué es el valor paz. Entonces tenemos entendido que el valor paz es la capacidad de que los seres humanos traten de vivir en forma calmada. Es una sana convivencia, es un adecuado manejo de conflictos que nos desembarcan o nos desembocan o no desembocan en una guerra. Nos ayudan a establecer qué es la paz, cómo va a vivir con los valores fundamentales de la sociedad, y es irreparable de vivir de forma armónica. Esto sería una de las definiciones del valor verdad. También podemos, perdón, del valor paz. También podemos definir que la paz es el estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra. Tiene una connotación positiva, que es un estado de armonía en estado libre de guerras y de conflictos y de contratiempos. ¿Por qué es importante la paz? La paz es importante porque es un valor fundamental en las relaciones interpersonales, que no pueden entenderse en distintos niveles o ámbitos, siempre y cuando que se supone la búsqueda de un equilibrio y un respeto de los derechos humanos. También podemos decir, dentro de la importancia, que el valor paz es un medio por el cual los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo mismo y con el entorno donde uno se desenvuelve. También podemos decir que es un acuerdo tácito que permite que todos los individuos realicen sus actividades sin interferencia y prevenir la violencia, donde existe respeto y se fortalecen los vínculos sociales entre cada uno de ellos. También podemos decir que existe una relación interpersonal que es importante para poder obtener la paz. No existen conflictos, no existen peleas, y se pueden solucionar los diferentes problemas de una forma más segura y sin problemas. Dentro de los valores que podemos conocer, los antivalores que podemos conocer dentro del valor paz, tenemos la hostilidad, la rivalidad, la distracción, la infamia, el desorden, la ligereza. Vamos a ver estos seis antivalores de manera tal de que ustedes lo puedan relacionar dentro de este valor tan importante como es el valor de la paz. Cuando hablamos de honestidad, hablamos de la actitud provocativa y contraria que generalmente genera, valga la redundancia, un motivo alguno hacia otro ser o hacia otra persona. Cuando hablamos de rivalidad, es la calidad o la cualidad de la persona que es enemiga, o es una condición que tienen todos aquellos rivales cuando compiten entre sí y resultan a última hora como enemigos. Cuando hablamos de distracción, se refiere a entrelazar o divertir o aportar la atención sobre algún problema o sobre la aplicabilidad que debe darse sobre un problema determinado. Cuando hablamos de la infamia, es una maldad o es una viveza que afecta el honor, el crédito de una persona o la degrada de una manera tal de que su honor queda por el piso. Cuando hablamos de desorden, también estamos de este antivalor, estamos corroborando que es una forma incorrecta de cómo se deben realizar una serie de normas, tanto impuestas o por el criterio de la persona que supervisa
o que regula estos hechos. Por lo menos como objeto, una persona en un espacio determinado puede, puede llevar al estado de la confusión o alterarle o referirle el orden público o social. Estos serían los cinco más importantes de los antivalores con respecto al valor paz. Entonces, por eso que es importante que veamos cada uno de estos puntos, de estos temas que son importantes, que son las virtudes, tanto del valor rectitud, del valor verdad, del valor de la paz y el del valor de la no violencia. Continuando pues con estos objetivos, vamos a hacer ese breve resumen del objetivo número 8, el cual nos habla sobre la virtud del valor no violencia. Vamos a definir, tenemos dos definiciones prácticas sobre el valor de la no violencia. La no violencia es una práctica, es la forma o la actuación que consiste en ejercer medios violentos en la resolución de un determinado conflicto. Esto implica desistir de algunos actos de fuerza bruta, dejar las armas y otras herramientas que nos puedan infligir daño tanto físico y a la otra persona. También podemos definir también la no violencia como el proceso que consiste para resolver diferentes conflictos y alcanzar de manera tal, de forma pacífica, la resolución de un problema determinado. ¿Y cuáles serían las características principales de la virtud del valor no violencia? Bueno, las principales características que tenemos sobre este valor es no usar la fuerza, utilizar métodos a través de la resolución de conflictos, uso de acciones como la huelga y tener cooperación sobre el desarrollo de esta solución de problemas inusuales que existen en diferentes comunidades y accional de diferentes países. Entonces, vamos a definir o vamos a ver cada una de estas características. Por lo menos, la no usar la fuerza. ¿Qué será esto? Este es un elemento que realmente sirve para dar una forma de actuar de cada una de las personas. En este no se utiliza muchas veces se puede utilizar la fuerza y la violencia física, pero está fuera del alcance de cada quien o de la forma que lo practique. Tenemos también el método de resolución de conflictos. Esto se trata de la forma de resolver problemas y acciones que consideramos como injustas o desmejorables. El uso de acciones como la fuerza. Bueno, cada persona tiene derecho a ir a huelga, pero ¿de qué manera? De una manera razonable, donde la manifestación va a mantener una desobediencia a través de un boicot. No necesariamente tenemos que irnos a la fuerza, a la mano, a cosas más graves para darle una solución a un problema. Tenemos también la cooperación, que es el impacto relativo que puede tener el uso de estas prácticas, que las cuales son necesarias para la unión y la colaboración de las máximas personas que estén involucradas dentro de esta cooperación, facilitando pues la visualización y la actuación de manera no violenta. Ok, la virtud del valor no violencia tiene unos elementos y estos elementos son importantes dentro de este valor porque conforman la realidad de ella como tal. Entonces, dentro de estos elementos podemos decir la desobediencia civil, la manifestación, la huelga, el boicot, las denuncias de las prácticas violentas y abusivas. Dentro de estos elementos está la desobediencia civil, que trata de no cumplir una norma cuyo sometimiento es obligatorio con el fin de que esta norma cambie. Cuando hablamos de manifestación o manifestaciones, es cuando se organizan para protestar ante un hecho o ante una situación con el fin de molestar a las autoridades que están tomando parte o cartas en el asunto. Tenemos también la huelga. Las huelgas son necesarias
para poder obtener algunos beneficios en los cuales no se nos han cumplido. Tenemos las huelgas laborales que se realizan para que haya una absorción laboral. Esto puede crear una situación desfavorable tanto a la empresa o para aquellos hechos que se relacionen para la mejora de los elementos que componen esa empresa. Cuando hablamos de boicot, esta práctica consiste en no realizar actuaciones comerciales con una empresa o con una institución o con un país. Cuando hablamos de denuncias de prácticas violentas y abusivas, dentro de estos elementos del valor no violencia, podemos instar que se está tratando de una situación o de un tipo en el cual no se denuncia, se convierte en cómplice y se manifiesta en las prácticas tales como mecanismos violentos y no violentos ante una situación determinada. Ok, ya hemos visto los elementos que conforman el valor de la no violencia. Ahora vamos a ver los antivalores que componen al valor no violencia. Hemos seleccionado los más importantes, que son cinco antivalores. Tenemos la violencia, la maldad, la dificultad, el saboteo, el antipatriotismo, como elementos, como antivalores principales dentro de este valor no violencia. Vamos entonces ahora a definir cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre la violencia, que es el uso desmesurado de la fuerza para conseguir un fin y especialmente dominar a alguien o imponer una norma respectiva. Cuando hablamos de maldad, decimos es ese antivalor que constituye un mal, una acción que se realiza con maldad. Se busca generar un perjuicio o al menos de ejecutar intereses con consecuencias que son más negativas que positivas. Cuando hablamos de dificultad, son aquellos inconvenientes o barreras que hay que superar para conseguir un determinado objetivo. ¿Ok? Cuando hablamos también de impedir como antivalor, es cuando se hace una cosa y no se pueda ejercer, o se produce o no es posible producir. Cuando hablamos del antivalor sabotear, es cuando hacemos actos de sabotaje contra un servicio, una instalación, la destrucción deliberada de algo o de alguien, o tiene una misión para ocultar algo o enviar un mensaje intimidatorio o amedrentar a un grupo o a ciertas personas. Cuando hablamos de antipatriotismo, bueno, es un poquito complicado esta palabra porque se relaciona con aquellas personas que están en contra de la patria, de la nación y asimismo tanto con los símbolos patrios. Es relacionado con una nación o un país. También puede ser el adversario o el enemigo de la patria, que puede ser revolucionario. Es un concepto ideológico aplicado a aquellas doctrinas y movimientos cuyo fin es desconocer y eliminar el concepto patria como referente tanto jurídico y político. Y no es más efectivo que otro. Se sostiene de una manera tal que ningún individuo está dado obligatoriamente a su país de origen y que ningún individuo es mejor o inferior en un lugar determinado. Bueno, muchachos, espero que estos breves resumen del objetivo 5, 6, 7 y 8 les pueda servir a ustedes para que puedan aportar comentarios a los foros sobre estos diferentes temas. Muchísimas gracias. Hemos culminado con la actividad del día de hoy. Los espero en la próxima clase y trataremos pues de ondear más sobre los diferentes temas que nos quedan pendientes. Muchísimas gracias y damos por culminado la videoclase del día de hoy. Gracias.